¿Qué tal, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digitel? Para nosotros es grato que ustedes a partir de este momento nos acompañen en este recorrido semanal que realizamos a través de los hechos que han acontecido, que han sucedido a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel local. De lo que ha transcurrido desde todo punto de vista son los temas que con responsabilidad, con altura y con imparcialidad bajo el análisis precisamente de la noticia comentada. Ya estamos en compañía de Freddy Garzón, hace parte del colectivo del denunciante y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes, a partir de ese momento para que nos acompañen en política y algo más. Freddy. Luis Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación a este gran programa de política y algo más. Como usted muy bien lo dice, ¿no? La noticia comentada del orden nacional, del orden local, del orden regional. Ha pasado estos días, pues no ha habido, al menos en el local o regional, mucho ruido, ¿no? Por este tema del Atlético Bucaramanga que está ahí, ¿no? La emotividad. La emotividad, claro. Entonces, pero de todos modos hay temas de qué hablar, ¿no, Luis Eduardo? Pues a nivel nacional, en las últimas, yo pienso que en las últimas 24, 36, 48 sí, horas, señor. Dos noticias características, ¿no? Si hablamos de atrás hacia adelante, la que ha acontecido ya en ese ir y venir de lo que era el juicio, del proceso, Sí. del famoso cuento de Vitaloy, ¿no? Salió ya lo que era la condena del exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, Así es candidato a la presidencia de la República, es candidato a la gobernación del departamento de Santander, es concejal del municipio de Piedecuesta, claro que sí. oriundo de esta villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, y como un constructor pudiésemos decir que haciendo ese recorrido, Sí, señor. la vida, ¿no? La vida Sí. da muchos cambios de ese prestigioso constructor de talla nacional e internacional, incursiona, ¿no? De frente sí pudiésemos decir tal vez en la política ya como candidato, señor. porque él tal vez años atrás, décadas atrás ya había participado como concejal del municipio de Claro. Piedecuesta, pero a donde vamos es que salió la condena de la cual precisamente el juez llevó a cabo y prácticamente está culminando este proceso con esta Así sentencia. es. Esto fue una noticia pues que nos interesa mucho a nosotros aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, Santander, pero sin lugar a dudas, como usted lo dice, es una noticia nacional que creó gran impacto, fue tendencia en las redes sociales, a pesar de la final del fútbol colombiano, siguió siendo tendencia este tema de Rodolfo, que tiene otra instancia, ¿no? Precisamente con el Tribunal Superior de Santander, pero al menos ya en esta primera condena, si se puede decir, tendrá que pagar 5 años y 3 meses de prisión domiciliaria, pues por el tema de su avanzada edad y su enfermedad. Por supuesto, también tiene que pagar una sanción económica aproximadamente de 67 salarios mínimos legales vigentes. Eso no está. 80 millones largos. Sí, e igualmente tiene una sanción también por 80 meses frente a ejercer cargos públicos de elección popular. Él va a buscar la segunda instancia, ¿no? En este tema que comúnmente conocemos como Vitalogic, ese caso de corrupción. Raro, ¿no? Él, abanderado de la lucha anticorrupción, terminó siendo uno de los más corruptos en Santander. Pues va a apelar, como en todo, pues estamos en un Estado de Derecho, Sí. y así como ojalá que a quien incurre precisamente en delitos contra ese Estado de Derecho, ese Estado, llámese municipio, departamento o país, pues los organismos de control, Sí. los organismos fiscales, los organismos de justicia, pues es parte de esa misma situación de las cuales pues ya lastimosamente, ¿no? Porque han habido opiniones Sí. nacionales, Sí, precisamente. total. El mismo presidente de la República esgrimió en torno a un interrogante de algunos periodistas, de igual manera algunos candidatos, precandidatos también a la presidencia, congresistas. Altos funcionarios del gobierno también, Gustavo Bolívar. Ajá. O sea, este tema generó y seguirá generando
todavía más opiniones a nivel nacional, pues fue el que estuvo en la pelea con el presidente Petro, hubiese sido presidente también de la República de Colombia. Pero eso también deja muchas lecciones, Luis Eduardo. Nadie está por encima de la ley. Por más dinero que tenga, por más cargos a nivel público tenga, nadie está por encima de la ley. Y Rodolfo, recuerdo tanto muchas de las frases que él mencionaba, decía que él se limpiaba el 4 letras con la ley. Y hoy la ley le da su castigo. Algunas personas están diciendo, pero le dieron muy poquito, va a pagar en la cárcel. Bueno, no interesa, aquí se marcó un precedente, es que nadie está por encima de la ley y terminó condenado por corrupción y tendrá que pagar esa sanción como casa por cárcel hasta que no apele y vamos a ver qué pasa. Pero casi que podríamos decir que cerrado este capítulo, ¿no? Sí, ya en torno caso cerrado. Que sirva para eso, ¿no? Que es un ejemplo a nivel nacional y que ojalá a nivel regional y a nivel local sirva para quienes ostentan poder o quienes aspiran a obtener el poder, pues los organismos de control, los penales, en fin, todo lo pertinente. Entonces, cerrado el caso como se lo pero Luis dice. Eduardo, hay otro caso antes de irnos a otro tema, es que ahora nadie quiere a Rodolfo Hernández. O sea, ¿cómo es la política, no? Yo recuerdo muy bien en la primera vuelta cuando estaba ese ramillete de candidatos, 12 creo yo que eran los que había. Era la niña bonita. Claro, la izquierda le coqueteaba, Petro le coqueteaba a Rodolfo Hernández, la derecha le coqueteaba, Fico y los demás le coqueteaban, los que se hacen llamar centro también le coqueteaban. Y ahora ninguno lo quiere, todos se jugaron las manos, ¿cierto? Y sabiendo lo que pasaba. Es que todos estos candidatos sabían lo que había pasado en Bucaramanga. O sea, estaban las pruebas claras del proceso. Que no había un juicio como tal, pero se sabía para dónde iba el agua. Y todos lo querían tener. Y ya ahorita que está la condena, entonces todos, no, es que eso era usted, Petro, el que se quería quedar con él. No era usted de los de la derecha, no era usted de los del centro. Pues ese análisis que usted manifiesta, Freddy, es parte de la vida, el trasegar. Cuando usted tiene el poder económico, el poder político, el poder de cualquiera, el terrenal, ¿no? Sí. Pues lógicamente tiene muchos amigos. Sí, por infortunio de la vida, el trasegar en los negocios, malos negocios que lo llevan a que nuevamente de donde comenzó aterrice, pues más de uno, yo no te conozco. Sí. O le inculpa en algunos hechos el por cual o se dieron esas mismas circunstancias de que lo lleven, si pudiésemos decir, a un fracaso. Caso particular, la parte política. Yo no lo conozco, usted era el que quería, como usted lo manifiesta, pertenecer a nuestro grupo, a nuestro sector, a nuestros partidos, a nuestros intereses, y mire, mejor nos sirvió que no hubiera estado con nosotros. Y la cuestión es ese partido político, Liga Gobernantes Anticorrupción. Ajá. Esa palabra anti yo creo que le está sobrando, ¿no? Y entonces ahí también en el orden local y regional y nacional todo el mundo está sacando eso. No, ese es de usted, ese Rodolfo usted quería estar con él. Y ahí se conocieron unas palabras del exalcalde Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga. ¿Solidario o también solidario con su amigo en ese entonces? No, que es que mi amigo, yo creo en él y la justicia lo ¿Pero va a antes de la absolver. condena o después de la condena? Antes, por supuesto. Cuando era candidato Cárdenas y luego alcalde, él decía, siguiendo que su amigo era una persona que luchaba en contra de la corrupción. Y mire, ¿sí? Se eligió a Juan Carlos Cárdenas con los votos de la corrupción de Rodolfo Hernández. Eso es una cosa que tiene un precedente político y un costo político. Porque Mucha gente se eligió con los votos de la corrupción de Rodolfo Hernández. Porque es que para nadie es un secreto, si retrocedemos la película de lo que fue esa elección del ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey, de haber sido elegido como alcalde de Bucaramanga, fue gran parte endosamiento de Rodolfo Hernández Suárez. Todo, completamente todo. Juan Carlos Cárdenas, exalcalde por Rodolfo. Y Rodolfo es condenado por corrupción. Por tanto, Juan Carlos Cárdenas fue elegido con los votos de la corrupción. Gústele o no, esto es un tema político que tiene que asumir esas consecuencias. Caso particular. Pues una de las noticias fue esta que comentábamos anteriormente. Otra que tiene que ver con lo que también era dele el Congreso, primero en las Cortes, cuando el actual reelegido el Contralor General de la República, que por procedimiento las Cortes echaron atrás su elección y que nuevamente vino el proceso que la Universidad Industrial de Santander, después de otro proceso, seleccionó a los 10 y los 10 llegaron al Congreso.
en la unidad de las dos cámaras. Y que pensábamos que íbamos a tener Contralor Ajá. Nacional porque habían 2, 3 santanderianos, Ajá. una santanderiana. A falta de 1, 3. Ay, teníamos y otra vez nos quedamos ahí. Y finalmente, pues, se eligió a quien hace 2 años Sí. había sido electo por el Congreso, tanto de la Cámara de Representantes como el Senado, por voto secreto, ¿no? Hay que señor. decir que este ejercicio se realiza con voto secreto y nuevamente, dentro de la habilitación que le hicieron el excontralor Carlos Hernán Rodríguez, sí, señor. nuevamente ratificado. Y asombrémonos también que lógicamente él tenía la experiencia, Sí, hizo señor. el lobby, la clase política, que era la clase política Sí. los que lo estaban eligiendo, ¿no? Sí, señor. Tanto en la Cámara como en el Senado, y lógicamente no solamente en esa época que fueron 260 congresistas que lo respaldaron para Sí. que fuera el contralor, En ese el momento. que controla la parte fiscal de la nación, sino que le dieron más respaldo, 265 congresistas, es decir, hubo 5 más que respaldaron, ese cargo o esa elección. Ya llevaba la ventaja ese contralor porque ya era contralor con los demás candidatos, ¿no? Posiblemente tenía muchas fichas Ajá. ya de esos congresistas, porque para nadie es un secreto, Luis Eduardo. O sea, aquí no podemos tapar el sol con una mano. Esas elecciones van acompañadas de mucha mermelada. Entonces, si el doctor Carlos Hernán ya estaba ahí, pues se entendería uno que había muchas Claro. fichas a nivel nacional de esos mismos que quedaron elegidos y otros 5 más que llegaron a estar, pues también le tienen que abrir espacio. Ahí se podría decir tal vez lo que en los refraneros populares se dice, ¿no? Sí, señor. De que es mejor malo conocido que bueno por Sí. conocer. Entonces tal vez de un congresista que ya arrancó Ya. la campaña, dicen pues es parte, ella conoce. Claro, y nos conoce a nosotros y nosotros lo conocemos. Y el congresista tiene sus fichas allá, Ajá. y qué tal me llegue otro, me desacomoda la ficha, entonces sí. Es un cargo que en alguna época y aún conserva bastante poder, Sí. poder burocrático, poder de contratación, la función que cumple es importantísima, que es el fiscalizador en la parte financiera del país, de Todas las estas rentas. elecciones, y aquí lo hemos dicho muchas veces, Luis Eduardo, son elecciones políticas, porque eligen los políticos. Entonces, al controlar lo eligen los políticos. Sí, Entonces, sí. tienen las mismas mañas de una elección popular. Las mismas, el fiscal, el contralor, pero todo. Son Se elecciones dice que políticas. burocráticamente, por ejemplo, esta institución, como es la Contraloría General de la República, puede manejar 500.000, 600.000 cargos burocráticos. Y ha sido en épocas anteriores, era casi mano a mano, si pudiésemos decir, Sí. que con la misma presidencia de la República. Sí. Porque cuando se dice en la historia que cuando estuvo el santandereano Rodolfo González García, Ok, sí, señor. de ahí se disparó como precandidato a la presidencia señor. de la República porque era un poderío burocrático de contratación con los departamentos, con los municipios, con otros entes descentralizados, incluso internacionalmente en capacitaciones, en fin, pues a fin se logró 2 años, ¿no? Él va a culminar el periodo Sí, porque tenía que constitucional. terminar los 2 Completar. años. Sí, señor. En este caso yo no sé, a veces, aunque las universidades hacen el concurso, lo hizo, debería ser los méritos. De verdad que sea alguien técnico, el que pasó la prueba, porque le meten allá la mano los Mucha coincidencia, ¿no? políticos. Que el excontralor, que muy relacionado con la clase política, me imagino de casi 1000 que se presentaron en todo el proceso, pues todos fueran políticos. Habría de esos un número, así sea minúsculo, de eminentemente técnicos, contadores, economistas, que manejasen los números, Sí. el control fiscal, en fin. O todo al lo menos que pertinente, sea ¿no? algo mixto, ¿no? Ajá. Que al menos muchos que presentaron las pruebas pudiesen quedar en las regiones, como esos contralores que asignan en las regiones, bueno, o en la misma Bogotá. Pero bueno, es que esto al Pero, final es una elección y en ese política, cargo, es pues, política. hay unos requisitos, ¿no? Como usted dice, cuando nos quejamos del fiscal, del procurador, del contralor, de otros entes que a nivel nacional, pues es el mecanismo, ¿no? Habría que cambiar el mecanismo de la elección. Y fíjese que uno de los parámetros que había era la paridad, ¿no? De género. Ok. Y llegaron de los 10, 5 mujeres, Y cinco 5 hombres, lo que finalmente la Universidad Industrial de Sí, Santander señor. designó, y de ahí el Congreso conjunto, tanto de Cámara como senadores. Finalmente, pues, como lo decíamos, 2 años que le restan para cumplir este periodo constitucional al recientemente elegido Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez. Otro de los temas, Freddy, amigas y amigos televidentes, es el tan cacareado, la reducción presupuestal, ¿no?
Sí, de cerca total. 20 billones, que se echan la culpa, que fue mal elaborado el presupuesto, Sí, señor. que se estaba esperando lo que no iba a llegar, que la Corte Constitucional también Sí. en torno a lo que fue dentro del plan de desarrollo, y que la Corte Constitucional pues procedió porque no era legal, no era constitucional lo concerniente a algunos rublos que se esperaban que ingresaran al presupuesto el nacional. recaudo no fue el que proyectaron. Exacto, entonces se achaca a que sean estos elementos los que propició, y que finalmente pues son 20 billones del recorte presupuestal del presupuesto nacional que se le hace a los 503 billones, que es el presupuesto nacional vigencia 2024, es decir, a los 503 billones habrá que Quítele recortarle 20 billones. los 20, ¿no? Y de esos 20 billones, Luis Eduardo, 11 billones son de funcionamiento y 9 billones de inversión, ¿no? Y esto, sobre todo, se le va a hacer el mismo recorte precisamente a los ministerios de Hacienda y de Trabajo. Es donde va a sufrir más ese recorte de esos 20 billones. Y yo de aquí en adelante, cuando pasó el escándalo de la unidad de gestión de riesgo, tengo ahora presente, es eso, que se han perdido como 5 billones en la corrupción. Y entonces cuando uno ve esos 20 billones, dice, es muchísimo. Dejarían 15. ¿Sí ve? Y si siguiera restándose a lo que ha sido, primero, no priorización, segundo, o importante, la corrupción, esos dineros que incluso no se sabe en dónde han parado, se salieron, como se dice, del fisco nacional, de los diferentes ministerios o las entidades a nivel nacional, pero aún de ellas no se sabe a dónde han ido a parar. Entonces ahí nomás, pero a grosso modo, de esos 5 billones ya serían 15 que habría que restar, porque esos 5 billones se hubieran priorizado, ¿sí? En necesidades realmente que para que el objetivo que salieron se hubieran suplido. Es que ni siquiera esos 5 billones que salieron fueron priorizados realmente, que hayan sido efectivos para satisfacer esas necesidades de esas regiones, de esos municipios, en fin. Señor. Otro tema también financiero, ¿no? Que al fin, con lo que tiene que ver con la regla fiscal, que es uno de los parámetros que todo Estado, ¿no? Todo municipio, incluso departamento, tiene que y el país presente. debe tener la regla fiscal, que es los compromisos adquiridos, ¿no? Con bancos, en este caso Banco Internacional, Banca Internacional, con bancos nacionales, con proveedores, que lógicamente está dentro de esos parámetros desde el punto de vista financiero, y que ese mismo escuadre que se requerían cerca de 17.000 millones de dólares. Bueno, eso ya estamos hablando es de dólares, ¿no? Otra cosa completamente distinta, ¿no? Puede sumarle otro poquito allá la deuda externa, porque va a parar la deuda externa de Colombia, ¿no? Sí, señor. Sobre todo que es incalculable en los billones de dólares que debemos. Por eso se dice coloquialmente, cuando nace un niño o una niña ya sale con deuda, porque es deudor de todo lo que es la deuda externa también, nace debiendo al Estado, y el Estado a la banca internacional. Luis Eduardo, ahorita mientras usted estaba hablando también ocurrió un hecho, es local, ¿no? Cuando usted habla del marco fiscal, presupuestal y la parte técnica de los recursos fiscales de los municipios, de los departamentos y la nación, en Bucaramanga falleció un gran funcionario también hace poco, él era apellido Maravero, ahorita no recuerdo el nombre. Era muy conocedor de los temas técnicos de Hacienda. Por muchas administraciones estuvo y falleció. Cualquier alcalde que llegaba tenía que tener al doctor Maravera ahí, que falleció, y las urnas fúnebres fueron precisamente en este fin de semana. A veces en lo local, en lo regional o lo nacional, tal vez recordamos todavía la famosa Dama de Hierro del Ministerio de Hacienda, ¿no? Hay los cerebros, como se dice, son los que todas se las saben, esas rentas. Sí, son locales, personas muy regionales, técnicas que son necesarias en las administraciones. Y que permanecen, aún cambian las administraciones, porque son eminentemente técnicas, ¿no? Y se requiere en una institución. Y volviendo a los 17.000 millones de dólares, pues es concretamente para eso. No se pueden desviar para inversión, para otra inversión, en cumplir la regla fiscal. Pagar culebras, pagar deudas, pagar compromisos adquiridos. En los presupuestos hay rubros específicos que no se pueden mover de ahí, y a veces la gente no entiende esas cosas, ¿no? Es solo para eso y no se puede destinar. A veces muchos alcaldes, a veces muchos secretarios de Hacienda
cogen los recursos y por desconocimiento o a veces porque creen que están por encima de la ley le dan otros destinos específicos y luego terminan en problemados. Otro de los temas que tal vez es la cultura nuestra a veces, ¿no? Sí, que señor, se deja ¿qué será? todo para lo último. El alumno allá en el año lectivo lleva ya como se dice, pasando el tiempo, de No locha, estudia y entonces de locha, y que en al las final quiere últimas, pasar. cuando hay todavía oportunidades que el profesor le dice, todavía tiene tiempo porque usted ya va colgando, ¿no? Entonces está en zona de confort, como Sí, se señor. dice, y entonces, oiga, sí, se pone pilas en el último bimestre, por ejemplo. Sí, sí es del colegio, El ¿no? resto sí es del colegio, sí de la universidad, pues también tiene sus salidas para nivelar, para recuperar, como ¿Y se dice, lo quién perdido. quiere recuperar Y cuando hablamos materias? del Congreso, ¿no? Es de esos rifirrafes que van Ok. para allá, que van para acá, que cumplen senadores o parlamentarios el cumpleaños de cada quien, entonces aparecen las tortas, y esa torta lleva mucho dulce, lleva ya mantequilla, lleva de todo un poco, entonces, ¿a dónde voy yo? Las reformas, fíjese que hacía rato tal vez hablaba con alguien que conoce ese tema, fíjese que en esta legislatura que Sí, termina señor. el próximo El 20 de junio. 20 de junio, ¿Julio? de junio, ¿Junio? porque Ok. el 20 de julio inicia la otra La nueva. legislatura Ok. Sí, del señor. próximo semestre, y el próximo año más bien, y que lógicamente están laborando este sábado. Hoy están laborando. El sábado, ¿O el otro? El sábado, este sábado. Ok. Porque la próxima semana ya ha terminado Bien. el periodo. Entonces, sábado, y que si es posible el domingo, para dar el trámite a las reformas que están en eso, precisamente en ese proceso, en esa discusión de la reforma pensional. Empezaron la a reforma trabajar los domingos, si hubiese sido festivo, hágale porque tenemos... educativa. Aprueben eso. Acuerdo una vez cuando Uribe dijo por allá, estaba en de esos consejos de gobierno, eso aprueben las leyes rápido antes de que los metan a la cárcel. Algo así, no tan así, ¿no? Eso hagámosle rápido en esto que nos queda porque nos acabó la legislatura. A aprobar. Entonces, el pupitrazo. Entonces, en estos días aparecen precisamente en las cámaras, allá en el Congreso, más de un congresista, más de un parlamentario, más de un senador cumpliendo años. Por eso insisto, entonces aparecen las tortas, aparece el dulce, aparece la mermelada, en fin, todo lo pertinente. Y hay motivo, ¿no? Para celebrar, y entonces a pupitrazo pasan cuando vienen todo lo concerniente artículo por artículo, hay temas que van en bloque, y dentro de eso algo otras reformas o más bien otras leyes que supuestamente no tienen mucho que ver en estas reformas, pero hay leyes que también llevan, como se dice, su embuchado, y cuando acordamos es que aprobaron tal ley de no sé qué, la ley de no sé qué, entonces también es de cuidado, ahí es donde salen los embuchados, aparte de estas reformas. Por decir algo, una que ya venía y que lógicamente ya está materializada, que es la ley de... ¿Pensional? La ley de... No, esas leyes son las que estamos hablando. La ley del emplear la parte ambiental, ¿no? Ya a partir del 7 de julio, no se pueden ni comercializar ni producir elementos con plástico, es decir, los pitillos, es decir, las bolsas plásticas, los platos para las tortas, cuando sirven las tortas. Todo ese tema que no se puede reciclar, que no es biodegradable. Que van a servir en el Congreso, todavía las pueden utilizar. Que cada uno un plato. Ya el cumpleaños, esos manteles plásticos y las, ¿cómo se llaman? ¿Las guirnaldas? Sí. Eso que para envejecer tampoco, que es plástico, en fin, hasta el 7 de julio, lógicamente, ni producir ni comercializar estos elementos, y viene que somos muy buenos, las empresas también, para regenerar, reinventar, que se vuelvan nuevamente a elementos. Ya, por ejemplo, en la parte de farmacéutica están volviendo a esa bolsa de papel, que fue tradicional, ¿no? Uf, mucho tiempo. Y también en los almacenes grandes también es la bolsa de papel. Pero es que a eso tenemos que apuntarle, Luis Eduardo, y si eso fue una iniciativa del gobierno, hay que valorarla. No todo no puede ser malo, todo es bueno. Y este tema de reutilizar, de reciclar, ¿cierto? Es necesario. Mire que los rellenos sanitarios, aquí el de nosotros, de Carrasco, ya no da más realmente, y ahí todos los alcaldes tienen que reducir el 15% de las basuras. Entonces, toda esa iniciativa es importante, volver al canasto. El canasto en el cual íbamos a la tienda y veníamos con el canasto. Uno habla, y tal vez a usted, a nosotros nos ha pasado, que antes la gente se programaba, ¿no? A ir a los días de mercado,
que el Sí. viernes, que el sábado, que el domingo, Sí. un día específico. Pero hoy usted sale al centro y resulta que entra por una superficie y compró unas frutas, compró un frasco de aceite, qué sé yo, porque no había programado para eso. Sí, señor. Se tiene que llegar a eso también, ¿no? También Que puede es un ser. día de mercado. Entonces usted Sí. compró, adquirió el mercado de 3 días de la semana, de 15 días, del Sí. mes, qué sé yo. Eso es parte de Sí. lo que tiene que volver a las costumbres, a lo que eran Total. nuestros ancestros y lógicamente emplear esos elementos para utilizarlos y lógicamente es un aporte a lo que reclamamos, a lo que decimos y esa amenaza que tiene que ver cuando hablamos de ecología, de ambiente, Claro. en fin, todo lo pertinente. No, y algo importante que nuestra audiencia, ojalá todos tengamos esa voluntad de reciclar en las casas, de separar en la fuente, de en verdad separar el material orgánico, las cáscaras, la cáscara del plátano, de la papa, la cáscara de huevo, ¿cierto? Esos productos se pueden descomponer y convertirse en abonos orgánicos. Ya lo que está contaminado, papel higiénico, estos que acabamos de dar, estos platos de las comidas, eso ya no funciona. Y hay otro material, el vidrio, el plástico, el cartón, separarlo. Pero tiene que ser un trabajo articulado con las empresas de aseo que pasen a recogerlo, Los porque operadores. nada sacamos y no pasan a recogerlo, ¿cierto? Los elementos que están en la parte ambiental, las autoridades ambientales, los operadores y nosotros, Todos, sí. es articular todo eso porque se ve reflejado en tarifas Sí. y de igual manera en la parte sancionatoria, ¿no? Para eso existe la ley en torno a que, infortunadamente, si yo omito y incumplo precisamente algunas circunstancias, se me ve repercutiendo en tarifas y Sí, también en total, si hay algunos menos reducción, comparendos. La claro. ley contempla algunos También, comparendos. no, total. Lo que pasa es que esos comparendos no se han aplicado con rigor, pero a cualquier ciudadano se le puede aplicar cuando usted saca sus desechos en un horario que no lo es. Un policía puede pasar y poner el comparendo, otro ciudadano puede decir, es que allá se lo está arrojando, tomarle una foto, dejar evidencia y ponerle su comparendo, que eso no se dejan de 800.000 pesos. Ajá. Ya no hablar de basuras, sino hablar de residuos sólidos, Sí. ¿no? Que es la diferencia que hay de lo que usted En dice términos. entre la parte de los orgánicos y lógicamente los materiales recuperables. Lo que pasa es que cuando llegan, en este caso, hablemos del relleno sanitario del Carrasco, cuando llega allá, ya es basura. Y a veces allá llega todo, llega el material reciclaje, el orgánico y la basura como tal, lo que no se puede. Pero entonces si yo meto en una sola bolsa las tapitas, los envases, el cartón, ahí le meto los orgánicos y todo, pues no estoy haciendo nada, eso ya es basura. Sí, sí, Y sí. lo que queremos es, no, realmente lo que va para el relleno sanitario, Reutilizar. lo otro se puede utilizar. Reciclar. El 70% de lo que llega son orgánicos, imagínense eso. Donde redujéramos el 70%. Claro. Eso es muchísimo. Si no hubiese operadores allá a nivel personal, de familias, incluso Sí. reciclando, allá necesito disposición. Pero ya no. No. No, Luis Eduardo, ya no. O sea, los tiempos han cambiado y en el caso de la operación que se hace en el relleno sanitario, que eso es en un momento era una cosa y que se puede estar presentando en otros sitios, que las familias recogiendo allá, que es una cosa supremamente, socialmente no podría ser y ambientalmente, pero han cambiado. Ha cambiado. La operación en la MAP ha cambiado muchísimo, pero muy bien por esta ley. Pero Excelente, nosotros excelente. mismos, una responsabilidad, Sí. la autoridad de hacer cumplir y lógicamente los operadores también articular todo lo pertinente a eso, por bien de todos, por bien de nosotros, por bien de las generaciones que vienen, por bien de todos. Los funcionarios públicos, que tanto no los funcionarios públicos, carguen su vaso en el maletín, déjenlo en la oficina, su pocillo de plástico Personalizar. o su pillo personalizado, Claro. y eso sirve. Y hay austeridad también, ¿sabes? ¿Verdad? Austeridad. Todo con su vasito y lo van y lo lavan y ahí para el telo y al otro día también. Tal vez usted no se recuerde en los restaurantes escolares y en las casas que era ese pocillo de plástico, que era el vaso de plástico, Sí, sí, en sí. fin, reutilizable. Lavar y vuelve y juega. Y durable. Uf, toda la porque vida. se podía caer al suelo y no se partía. No se Bien, parte, de se le losa, pasa, no se parte. de gran Sí, señor. material y se daña y es costoso. Bueno, la vacancia escolar, ¿no? Entra como va en la mano, ¿no? La vacancia escolar Sí. del calendario A, que es gran parte de los porcentajes de nuestro país en materia educativa. Se juntó el paro nacional, pero parece que hubo a última hora como un arreglo en esa tan cacareada reforma, se concilió, qué sé yo. O sea, ya levantaron el paro porque hasta donde tengo entendido en el día de ayer todavía seguían en paro los de FECODE, pues eso ¿no? dio para otro rifirrafe precisamente en los ponentes de la reforma educativa Sí. y que entonces se concilió y bueno, cada quien esgrime sus intereses, ¿no? Porque Sí. tal vez un acuerdo municipal, si
se estudiase una ordenanza y una ley de la República, hay afectados, hay Sí, beneficiados siempre y va a ser en así, todo. en Entonces todo. poner de acuerdo en este país que está tan polarizado, pues yo no sé hasta dónde La sea cuestión es que fácil. FECODE aporta para la campaña, le aplican este modelo de salud que supuestamente iba a ser el modelo piloto, les fue re mal, luego vienen que unos recortes de unos bonos, pues les tocó salir también a protestar, ¿no? A muchos del sector del petrismo no les gusta eso, que digan que los de FECODE están haciéndole paro a Petro, pero es una realidad. O sea, tienen el derecho, así lo hayan elegido, así hayan promovido su campaña, hubiesen dado platica, tienen derecho, ellos también tienen derecho. O sea, las protestas no solo son para Duque, para Uribe, para Santos, también para Petro. A nivel terráqueo, usted le da un recorrido al globo terráqueo y hay protestas en Francia, hay protestas a cada vecino de la Argentina, con una expectativa que haya un gobierno ya lleva fácilmente 3, 4 protestas y la de 10 pasado fue bastante violenta, en fin, todo lo pertinente. Entonces, pues no sé, y a veces se dice, vuelvo e insisto, lo coloquial, los refranes populares, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Sí, Es eso. señor. Bueno, eso ha sido a grosso modo a nivel nacional lo que ha transcurrido porque en torno a lo que es ya la proximidad de este receso, lo que tiene que ver ya en torno a lo que va a ser la Copa de Fútbol, La Copa América. la Copa América, Sí, señor. el embebimiento del deporte, por eso se llama el deporte de las multitudes y la verdad Sí, que ha yo sido creo que es el deporte de nivel mundial, ¿cierto? El realmente deporte de las multitudes Sí. y ha embebido, ha absorbido que precisamente algunos hechos pues prácticamente estemos pendientes Sí. todavía de Messi, que estemos de Di María, que pendiente de James Rodríguez, pendiente Sí. de la Selección Colombia, en fin, nos ha llevado, porque también detrás de eso hay grandes negocios a nivel... Eso es un bálsamo para las exacto. realidades de los dos países, ¿no? Es el pan y el circo romano, sí, sí, sí. ¿cierto? Para pasar los problemas y la gente se olvida a veces de las cosas. Los problemas siguen, ¿no? Siguen los factores de inseguridad, los problemas de movilidad, el desempleo, pero cuando hay este evento se nos olvida. El famoso cuento, pan y Entonces circo. los mandatarios aprovechan para subirse a ese carro y darse de champú mientras esté el tema eufórico, en este caso del fútbol. Y ya después vienen los Pan y dolorosos circo. otra El vez. circo es necesario, ¿no? Sí, Y el sí. pan también. También, también. Entonces, sí, Una- por ejemplo, precisamente en torno a eso, Santander yo pienso que está unido, ¿no? Sí. Todas las provincias, las Sí. 7 provincias que tiene este departamento, la mayoría, ¿no? Porque de todas formas, pues, Sí. pero en ese gran porcentaje se volvió amarillista, con la ola amarilla, ¿no? Sí. Sí, de sí, los sí. canarios, Sí, señor. de los leopardos. Del leopardo. Entonces, pues, incluso lo que decíamos la semana anterior, solidariamente, ¿no? Sí, señor. Ojalá en muchas cosas que no podemos caer en una misma, ¿no? Pero sí debe haber los puntos de encuentro y divergencias discutibles. Sí, señor. En el caso del Bucaramanga, que unió y que dio la posibilidad de estas 2 semanas Sí, señor. de prácticamente mover el comercio informal, la economía informal, Formal e la informal. economía formal, muchísimo. la hotelería, lo que tuvo que ver con el transporte, la gastronomía, el turismo, la visita a familiares, porque me encontraba con algunas familias que hubo un achaque, que estaban hace meses o años retirados y que con el achaque del Bucaramanga vinieron Con la participar. compra y venta de la misma camiseta que se agotaron sí, y saquen y vuelvan a sacar. Eso es una economía, por eso a veces uno entiende los grandes clubes, ¿cierto? Hablemos del Real Madrid, hablemos de los grandes clubes en Latinoamérica, ¿no? En el Boca, bueno, ellos tienen ese desarrollo de esa economía a través de la marca y generan muchísimos recursos. Pero como usted le dice, formales e informales, ¿no? Los artesanos vimos, por ejemplo, la creatividad de ese ingenio, ¿no? Sí. El famoso emprendimiento donde al menos son 15 días. Mire, dialogaba ahí cerca del estadio con algunos artesanos y hubo para todos. Me encontraba con algunos artesanos por allá del Quindío, Sí, señor. utilizando elementos de La Palma, qué sé yo, atribuibles sobre todo al Bucaramanga y elementos también del Independiente de Santa Fe,
paisas vinieron, como no hubo equipo Sí. ni el Nacional ni el Vinieron Atlético acá Bucaramanga, a mirar cómo hace pues el las negocio. camisetas de una u otra forma, los diseños, en fin, las artesanías, Sí. Elementos La publicitarios. pastelería, Ajá. ahí en Bucaramanga, estaban haciendo la torta más grande en Bucaramanga y pastelerías, por ejemplo, en el caso de Pideco es una gran pastelería, se llama Pastelería Mía Delicia Artesanal para el Día del Padre, entonces toda su pastelería la hizo con base en el Atlético Bucaramanga. Ajá. Y la idea es esa, es vender y pegarse de ese momento y generar creatividad, emprendimiento y recursos. Y fíjese que eso ha dado para que ya con esa posibilidad, pues van a, en la próxima, el próximo año, el año 2025, Sí, pues señor. vengan equipos foráneos. Eso también le va a dar una altura a la ciudad, Sí, señor. le va a dar altura atrás a la economía en cualquier fin de semana, en unos meses, qué sé yo, en todo aspecto, al igual que fue Sí. momentáneamente el que el Bucaramanga haya estado en esta gran final, en fin, Sí. eso ayuda en todo aspecto y que eso sí, mire, fíjese que ha servido. De pronto hay quienes tildan de populismo, qué sé yo, oportuno, pero también se vive de eso, ¿no? Sí. De los momentos, de los instantes. Toca aprovecharlos. De la emoción, como en la política, Todo, que sí. muchos candidatos ganan por la emoción, ¿no? Claro. Entonces, esto no es ajeno a eso también, porque detrás con los mandatarios, pues son la mayoría políticos. Entonces, que el cambio del nombre del Ahí va, estadio, sí, señor. ¿no? Américo José Montanini Rueti, Rueti, sí. la bordadora, La bordadora. y que dio por iniciativa del señor gobernador Sí. y que lógicamente otros hicieron el coro porque era meritorio el personaje Sí. que siendo extranjero, siendo argentino, pues percibió, vivió todo el resto hasta su muerte Sí, acá ahí en en Bucaramanga, Bucaramanga. fue el equipo de sus amores y a fe yo pienso que a veces no Un buen podemos caer en un reconocimiento. egoísmo No, de sí. que no, porque no era colombiano, que porque no era de Santander, que porque No, pero no era colombiano como tal, él se claro, nacionalizó. me refiero que Sí. a veces Sí, la caemos en gente dice esos un temas. un egoísmo mezquino. Si bien es cierto, nos reclamamos sentido de pertenencia, identidad en Sí. otras cosas, en esto yo pienso que es valedero porque fue un baluarte del fútbol. Ese fue el estadio y la Villa Olímpica, que es donde está todo el escenario, que eso es Inder Santander, que Sí, man, sí, ahí está están la las plena. canchas de tenis, de natación, El velódromo. el velódromo, ¿cierto? El Coliseo. Bueno, toda esa Villa Olímpica, Hernán Cuca Aceros, Germán Cucaseros, que es también el una del insignia reza aquí la de nosotros. historia del famoso gol olímpico. Ah, sí, por allá, eso fue en el 60 y qué o 50 y qué, yo ni tengo. Junto al Barranquillero, bueno, eso ya es historia, pero bien por eso me parece interesante, porque cuando reclamamos sentido de pertenencia y de identidad, pues es importante eso, de ahí nace. Ahí en ese evento yo tuve la posibilidad de acompañar ese día cuando se hizo oficialmente este tema. Estaban las hijas de Américo Montanini, estaba el señor gobernador y donde hace el anuncio de estos cambios, de estos nombres del estadio de la Villa Olímpica, y estaban ahí también dos periodistas deportivos reconocidos, Pipe Sarrut y Alarcón, José Luis Alarcón. José Luis Alarcón, y precisamente contaban muchas anécdotas de todo el O sea, tema. estuvo ese día en la campaña de limpieza, ¿no? ¿Estuvo allá con escoba también? Ah, eso fue otro día, eso fue el otra sábado, jornada. hace 8 días también. Pero entonces ahí estuvieron y le dieron un tinte muy, muy bueno. Pipe Sarrú escribió un libro también y bueno. Y yo pienso que el gremio periodístico deportivo, que fue la iniciativa de ellos y de la ciudadanía que acoge el señor general, pues se materializó y está bien. Aunque las boletas que entregaron para la pantalla gigante en el estadio todavía decían Alfonso López. Y nos vamos a seguir equivocando hasta que ya no tengamos Sí, en nuestra mente hay un bien protocolo, metido. de todas formas hay Sí. un protocolo, porque fíjese que con ese nombre, sin todavía estar oficialmente, está ya el que se haya hecho los documentos respectivos. Hay Sí. quienes discuten que eso era a través de una ley, ¿no? No O sé, una ordenanza. había Pero es quienes por defendían. decreto. Sí, es Porque eso lo administra Inder de Santander. decreto departamental, sí. Que el nombre entonces que había un proceso y era entendible, un protocolo en torno señor. a lo que es la administración que tiene la gobernación del departamento Sí. de Santander y que lógicamente pues no hay quienes quieran hacer aguafiestas. Y en este muchas tema cosas. se consultó también, se hicieron una serie de sondeos, Ajá. hasta el mismo periódico regional más reconocido del Oriente Colombiano, Vanguardia, ayudó a hacer la consulta. Personalmente yo también hice consultas en mis redes sociales preguntando qué nombre. Y realmente ganaba Américo Montanini, Ajá. por lejos ganaba Américo Sí, sí, Montanini. sí. No, yo pienso que hay que reconocer, resaltar sentido de pertenencia y identidad de esa forma y que sigue un camino de eso. ¿No? Yo pienso que es casi que la cuota inicial. Sí,
Pues lo que tiene que ver de que el proceso de 1941, miraba yo la historia cuando se construyó este estadio, cuando se construyó este estadio, que era para 5.000, después se amplió para 15, hasta ahorita que tiene la capacidad de 25.000 y reclama. Porque ya con la Copa Libertadores o partidos internacionales, la FIFA entra a intervenir y se requiere tanto en la pista atlética como el escenario de gramilla y la estructura, pues lógicamente alguna reforma. Y prueba de que, mire, fue insuficiente, ¿no? Había una solicitud, lo decía el presidente del Atlético Bucaramanga, una solicitud de más de 100.000 boletas. Y no había capacidad, y no para 25.000, mal contados 23, porque el resto, pues, tiene que ver con seguridad, en fin, todo lo pertinente, y que eso sea una cuota inicial, ¿no? Sí, señor. Para la solicitud. Lo decía el señor gobernador, pues no hay los recursos en este momento, ni siquiera este cuatrenio, para ampliar y que se requiere gestión con el gobierno nacional, que es el que dice que tiene las chequeras para la ampliación de este escenario, que a la par va con lo que es la disputa, que es la propuesta de que Bucaramanga sea sede de los Juegos Nacionales del año 2027 y que a propósito pues hay los 3 municipios que aspiren a ser parte de la sede de Bucaramanga, pues lógicamente hasta el 24 del mes de junio tienen el plazo respectivo de pasar la solicitud argumentando técnicamente. 24 de junio, ya. Ya. Porque el gobierno departamental también tiene un plazo para oficializar lo que es la solicitud de que Bucaramanga y Santander, pero lógicamente la capital, referente a que no sabía que era tan encima, entonces deben estar los dos directores de Intersantander y Interbú en ese tema. Que dejamos todo para lo último, ¿no? Y que lógicamente, porque la mecánica son 3 departamentos, ¿no? Que realizan los Juegos Nacionales. Dentro de esos, Santander ha solicitado. No sé hasta dónde Norte de Santander y a la hora del Cesar, ¿no? Que sean los más cercanos en ese aspecto. Entonces, queda eso y pienso que es la cuota inicial de lo que tiene que ver de lo del fútbol, la fiebre amarilla que ha despertado, que prueba que Bucaramanga toda esta vitrina que se le ha dado a nivel nacional e internacional, porque hay colonias que en Canadá, hay colonias en Estados Unidos, en Europa, que de allá están notificando la afición, están notificando ser hinchas en su gran mayoría del Bucaramanga, o incluso el mismo Santander, pero en este caso que es el Bucaramanga el epicentro y que lógicamente pues es el que ha hecho más protagonismo en todo aspecto. Y eso abre puertas para lo que sigue siendo, Freddy. Termina la semana anterior el 52º Congreso de los Palmicultores. Sí, señor, finalizó. Prueba de que con total éxito la región nacional, ¿no? nacional. Es nacional y se hizo en Bucaramanga, en Neomundo. Nacional, yo no sabía una serie de productos que se sacan de la palma de aceite, ¿no? La variedad de la palma, de que Colombia está exportando los derivados de la palma africana, ¿no? Y que hay varias variedades, de que en el caso del gobernador también expuso el que a cambio de impuestos, ¿no? A cambio de impuestos, obras, en el caso particular de Puerto Wilches, Sabana Torres, donde cierta parte de Barranca Bermeja, de Río Negro, que está incursionando también en La Palma. Entonces hizo una propuesta a ese auditorio, los palmicultores de este departamento y de estos municipios, que a cambio podría pagar impuestos a través de obras, ¿no? Hasta donde también Valero es un alivio para el que tributa y también para el municipio, para que esos recursos no entren a una bolsa común del departamento, sino se queden ahí en eso, como unas regalías. En este tema de este gran encuentro de palmicultores se había hecho ya hace 2 años aquí en Bucaramanga y se repitió. No debió haberse repetido, pero si lo hicieron era por algo. Y ahí también hay que resaltar que el secretario de Planeación Departamental, Ignacio Nieto Mogollón, él era presidente de los palmicultores aquí en Santander. Estuvo en ese encuentro, ahí yo tuve la posibilidad de hablar y estaba, como se dice, en su salsa, porque hizo parte de ese gremio y ahora es secretario de Planeación Departamental. Entonces, usted que maneja ese tema de las empresas agroindustriales, ¿no? Sí, señor. Entonces es importante eso, el aporte. Yo que he abismado, anonadado, como dice alguien, referente a toda la cadena productiva en materia laboral, en materia de impuestos, en materia de lo que aporta al precio interno bruto, en lo que es
todo lo que genera en materia de empleo, en fin, realmente este producto aporta a la riqueza de las regiones, de los departamentos donde se lleva a cabo la extracción de este producto, de los derivados de la palma africana, con sus diferentes variedades, en fin, todo lo pertinente. Y Luis Eduardo, y ya no hay cupo en Neomundo. O sea, si usted quiere hacer un evento, no lo puede hacer. O sea, y Neomundo también se ha quedado pequeño. Se ha quedado pequeño en todo este tema de las exposiciones, y uno se da cuenta no solo cuando comienza la feria y cuando termina. Ahí uno se da cuenta, porque se arma, qué trancón, ahí donde está esa hormiga al frente de Neomundo, no da abasto, que los expositores llegan con sus cosas o cuando van a salir. O sea, aquí yo pienso que es un llamado a aquellos que hacen parte de Neomundo, ¿cierto? Ahí está la alcaldía de Bucaramanga, por supuesto, que tienen que mejorar eso. O sea, quedó pequeño Neomundo, pero a su vez también hay que resaltar de que está funcionando. Sí, o sea, siempre hay eventos durante no todos se quedó como, los días del año. Como aparentemente cuando Fernando Vargas proyectó, ¿no? Sí. Luis Francisco Borges terminó esta obra en Neomundo, Sí. pero apuntaba infortunadamente en ese momento a que iba a ser un elefante blanco Casi parecido no a se convierte, Senfer, casi que se convierte. hubo la competencia Sí. en cuál era más elefante blanco, si Senfer, que venía supuestamente Sí. un apogeo, ¿no? Sí, señor. Que era el centro de los certámenes y las que exposiciones, prácticamente Neomundo quedaba pequeño, poco demanda se veía, entonces era un elefantico, mire, en este momento el apogeo que tiene. Claro, espectacular, pero sí hay que mejorarlo porque se está quedando pequeño con el tema de cuando los expositores llegan con sus cosas y cuando sale. Igualmente hay obras que se van a hacer, ¿no? Eso también es algo que tenemos que resaltar y ojalá se materialice en el gobierno del general Juvenal Díaz Mateus, que es la antigua plaza de feria, ya con la ley que prohíbe las corridas de toros. La propuesta la es convertirla... Toros, Señor de los Milagros. Sí, convertirla en un escenario de eventos artísticos y culturales. Alterno con el mismo Neomundo, ¿no? Sí. O sea, Y hasta con el mismo Senfer ahí, Senfer puede hacer sus cosas, pero ya sea para conciertos y grandes eventos, para que después no estén diciendo, es que utilizaron el estadio, el velódromo y no era para eso. Pues ojalá se convierta en el Santander Arena. Pero prueba precisamente, hay una solicitud en alguna declaración que daba el señor gobernador que le ha ofrecido para tener esa plaza arena de esa empresa, al igual que Bogotá, que Medellín, Bucaramanga. Sí. Pero prueba, Freddy, que la posición geográfica, que lo que ha demostrado Bucaramanga está llamada para serie de eventos nacionales e internacionales, bajo todo aspecto. Favorece geográficamente la ubicación, favorece en que precisamente esta área metropolitana, yo pienso que el alcalde metropolitano, como es el pastor Jaime Andrés Beltrán, lógicamente el señor gobernador proyectando, y los alcaldes metropolitanos, fíjese que precisamente Piedecuesta, que es uno de los que está en crecimiento constante, yo pienso más abrumadora que cualquiera de los tres municipios, incluso que el mismo Bucaramanga, es para que se proyecte los cerca de 500 kilómetros cuadrados que tiene el municipio, con esa variedad de climas, hoy cuando hablamos del turismo, para que lógicamente se le haga la invitación de las alianzas público-privadas, para que el empresario tenga una oportunidad también aquí de el área invertir. metropolitana tiene un potencial enorme y son muchos retos, ¿no? Son muchos los problemas que tenemos, pero también los retos, ¿no? Pero podemos llegar a hacer grandes cosas, ¿no? Muchas cosas en el área metropolitana. Dejar a veces mucha mezquindad, mucho egoísmo parroquial, que a veces no conlleva sino a dividir más, a polarizar más. Cuando el ejemplo del Bucaramanga, volvemos, sigue un ejemplo, sigue siendo precisamente un ejercicio, un evento, un epicentro, sigue siendo un piloto de que nos puede unir al menos el área metropolitana con muchas divergencias. Oye, Luis Eduardo, usted decía ahorita Piedecuesta. Tengo entendido que el martes 18 de junio continúa la audiencia del alcalde Óscar Santos, ¿no? Por la posible doble militancia. Vamos a ver qué pasa porque en la anterior audiencia estaba enfermo, ¿no? No logró llegar porque estaba enfermo y mandaron la excusa médica. Y la audiencia pues no se escuchó a todos los testigos, pero continúa el 18 de junio. Sí, es el proceso que viene, ¿no? Inicialmente pues sigue en la primera instancia, que es el Tribunal Administrativo de Santander, hubo las declaraciones de algunos concejales
y excandidatos Excandidatos, al consejo precisamente, pero la mecánica que se venía haciendo, pues precisamente la misma magistrada, ¿no?, que estaba a cargo sí, señor, de lo que es ese proceso de la audiencia, pues llega la excusa como alguna situación de salud que afrontaba en ese momento el actual de la clínica de Piedecuesta, ¿no? El actual mandatario de Piedecuesta, Óscar Javier Santos Gálvez, y que lógicamente entonces se vio abocada la magistrada para trasladar o aplazar más bien esta audiencia que, como usted lo dice, hasta el 18 del mes de junio se reiniciará la misma. Sí, entonces, una instancia, ¿no? Porque tribunal y de acuerdo a la misma situación, pues va al Consejo de Estado. Al Consejo Nacional de Estado, al Consejo de Estado, en fin, todo lo pertinente, pues queda esas situaciones, queda lo del mismo alcalde de la ciudad de Bucaramanga, que también se sigue en los estados. Todos los alcaldes, o sea, los del área metropolitana hay como 200 más. A nivel nacional de cerca de 500 alcaldes que están casi en la gran mayoría por la supuesta doble militancia. Entonces, el 18 pues se reabre, se reinicia lo que tiene que ver esta audiencia, y más de uno que está en la expectativa precisamente de lo que es esta situación, este proceso. Pues ya lo que decíamos, ¿no? Los planes de desarrollo totalmente por ley, ya en este momento se van a hacer, tengo entendido que ya no, definitivamente del personal, ¿no?, administrativo de las diferentes administraciones, de las alcaldías. En algunos había unas falencias para que de ya comience a darle el desarrollo a esas metas, a esos productos, a todo lo que tiene que ver ese engranaje técnico que requiere. Sí, ya tiene sus planes de desarrollo, tiene las metas que cumplir, las cosas que prometieron y quedaron en el plan de desarrollo. Están actualmente armonizando presupuestos, porque venían trabajando con el presupuesto de la administración pasada, y ya en este nuevo plan de desarrollo pues tiene su nuevo presupuesto y tienen que armonizarlo para continuar. Entonces, muchas de las personas que están trabajando en la administración, que eran contratistas, pues se les está venciendo su contrato ahorita en junio para arrancar con el nuevo presupuesto y empezar a cumplir las metas del plan de desarrollo, ¿no? Aquí, a partir de junio para adelante, ya se tiene que evaluar el cumplimiento de lo que le dijeron a la ciudadanía que iban a hacer los alcaldes, ¿no? Me han manifestado precisamente algunos profesionales de las diferentes áreas o personas que hacen las veces de veedurías individuales, pues están armando colectivos de veedurías precisamente. Interesante por eso, ¿no? Yo pienso que un alcalde, un gobernador, un mandatario no se debe molestar, sino al contrario. El hecho de que haya un ente que no haga parte del coro de sobar chaqueta, de decirle todo está bien, listo, aprobado, no es eso, sino que también debe quien desde la comunidad organizadamente, técnicamente, comience desde el momento, bueno, plan de gobierno, que fue lo que ese mandatario local o regional le propuso el programa de gobierno a ese potencial de votantes para que respaldaran su aspiración de llegar al cargo local o regional, pues desde ahí comparativamente comienza la primera comparación con el plan de desarrollo. Si esa propuesta de gobierno quedó incrustada el 100% que debe ser ahí dentro de ese plan de desarrollo, se supone que el plan de desarrollo pues mucho más amplio. Total, que esa propuesta, tiene que haber más cosas. De ahí comienza eso, a ver los mecanismos, hacerle seguimiento en lo que se llama el plurianual. La inversión plurianual. Sí, señor. Sí. Entonces, al final de ese año, ¿cómo ha ido el comportamiento? Sí, señor. Claro, la inversión plurianual que se hace, tiene que ver con el marco fiscal que tienen los planes de desarrollo, y lo que usted dice es muy cierto, es necesario el control ciudadano, las veedurías, en las alcaldías los concejales de oposición, en las asambleas los concejales, los diputados de oposición, porque entre todos tenemos que construir esto, y a veces lo que usted dice, los mandatarios piensan que todo lo están haciendo bien, porque nadie va a actuar para hacer las cosas mal, pero es muy necesario esos controles, y yo sé que tenga la plena seguridad que va a haber procesos de recolección de firmas para que digan si se cumplió o no se cumplió esos planes de desarrollo. Vamos a ver en qué termina, ¿no? Pero tal vez usted mira ligeramente, a grosso modo he mirado algunos planes, los planes de desarrollo, ¿no? Así someramente,
Pero cuando hablamos de esos productos, cuando hablamos de esas metas, pues todo gira alrededor de un presupuesto, ¿no? Sí. Hasta donde, pues yo he visto en gran parte, como se dice, no tan amplios, tan los planes de desarrollo exagerados, ¿no? Más bien aterrizados. Más bien aterrizados, que debe ser así, Sí. para no tener que por allá dentro de 2 años largos estar haciendo las modificaciones porque las metas, porque esos productos no se pueden lograr, Sí. porque gira alrededor de los presupuestos. No, y es que a veces cuando se hacen los concursos de los mejores planes de desarrollo, los que ganan son los planes de desarrollo de los municipios pequeños, que no son tan rimbombantes ni tienen cosas. Eso es una cosa que ya está hecha. Entre menos flores le pongan y cosas pueden cumplir, porque usted dice, porque más adelante ustedes tienen que hacer cambio. Y nuevamente, si es en la alcaldía, ir al consejo a decir, no, esta meta no la pudimos cumplir y sustente por qué no la pudieron cumplir para modificarla o eliminarla. Eso automáticamente tengo entendido que algunos alcaldes del área metropolitana, así como el gobierno nacional lo ha anunciado, ¿no? Que a partir del 20 de junio se van a hacer algunos ajustes al gabinete ministerial. Bueno. Se dice que, volviendo al tema, pero para compararlo con lo regional y con lo local, de que los inmovibles hasta el momento, si hablamos de ese gabinete ministerial, es el ministro de Hacienda, Bonilla, Ambiente, y el ministro de Defensa. que van a mantener ahí. Y la de Ambiente, que no la han cambiado desde que inició. Casi que es fijo, ¿no? Susana. Pero 2 cartas inmovibles que dice que son esas 2 fichas que supuestamente lo ha manifestado someramente el presidente de la República, que han cumplido, que han sido, no sé. Entonces, al igual que en los gobiernos, no sé, el gobierno departamental y gobiernos municipales, hasta dónde, bueno, pues las primeras de cambio como que no da la talla para este plan de desarrollo, como que lógicamente pues no... Por ahora no se han hecho cambios así en el área metropolitana. Aparte de Bucaramanga, ahí en Bucaramanga hicieron como una especie de enroque. Y también el que estaba en la administrativa pasó al Isabú. Pero son más bien enroques. Hay unos cambios de algunas cositas internas, pero muy mínimas. Pero no el verdadero cambio. Yo le hago una pregunta, Freddy, usted que también como opinador y consulta y se encuentra así como se encontró con la paloma ahí en el Congreso, pues les va a quedar más tiempo en esta vacancia, no solamente de los educandos, de los alumnos, del calendario A, sino a los congresistas, para que paseen el departamento, para que paseen los municipios, que allá se les acerquen a los alcaldes, a los gobernadores, entonces le hagan más ronda, le hagan más protocolo ahí, en fin, todo lo pertinente. Oiga, alcalde, ¿cómo es la cosa? Vamos a aprobar presupuesto en los próximos meses, presupuesto nacional, vamos a socializar. Recuerde que hubo recorte presupuestal de este año de 20 billones, entonces a mí me toca que batallar para que ese plan de desarrollo que usted propuso en el municipio y que propuso en el departamento pues se pueda cumplir. Entonces yo me ofrezco como gestor para hablar allá al oído, a los ministerios, pero resulta que ya también va a arrancar prácticamente la campaña electoral nuevamente el Congreso. Entonces, señor, alcalde, gobernador, ¿cómo es la cosa? Y en esos cambios de gabinete que usted hablaba también, vamos a ver quiénes van a anunciar, aunque está muy temprano, ¿no? También los secretarios de espacio, porque prácticamente las elecciones son en el 2026, en marzo. Los que quisieran ser candidatos tendrán que renunciar en marzo del año entrante. Y ahí es donde uno ya vislumbra cómo van a ser. Pues sí, los congresistas ahí se tendrían que mover por todas las regiones, y precisamente usted hablaba de Paloma, estuvo en el congreso ese de palmicultores, y también estaba en su salsa, ella ahí con los palmicultores. Quedan, como se dice, despachados los congresistas. Pues ahí está a todos los eventos, a todos los eventos privados, a hablar en las regiones, y esa es su forma de hacer política, contactos, hablando. Claro. Indiscutible, lógicamente. Visitando a sus amigos. Son los gajes del oficio. Lo que usted dice, visitando a sus amigos gobernadores, alcaldes, para ir, ayudando a hacer gestión y ayudándose en ellos para lo que viene. Eso es normal, ¿no? Que a veces no, pues por eso a veces caemos o decimos que a veces ese famoso tráfico de influencias, pero es que usted como concejal, usted como diputado, usted como congresista, pues resulta que la comunidad, usted también se comprometió allá en esa vereda, en ese barrio, en ese municipio, en ese departamento. Entonces, pues la ley habla de que el tráfico de influencias es castigable, ¿no? Sí, una cosa es el tráfico de influencias y otra cosa es la gestión, fondo es ¿no? lo mismo.
Eso Pues es como sí, que, no. como volvemos al tema de que el servidor público no puede participar en política, sí. es parecido. Pero de todos modos, sí, por ejemplo, Ya es con prudencia que toca. Sí, no, y a veces se dan en muchas oportunidades el tráfico de influencias, pero a veces es necesario la gestión. Mire que lo que le está apostando el señor gobernador con el tema de la acción unificada es eso. Es unámonos para hacer gestión. Sí, claro, y no claro. solo los congresistas, ¿no? Es todos, para poder llevar y terminar todas Lo de la estas licorera, grandes cosas. lo otro que, por ejemplo, lo que se está proponiendo el mismo gobernador y lógicamente el alcalde metropolitana, ya definitivamente la liquidación de Metrolínea, ¿no? Sí. Toca crear otro Excelente ente, esto. pero ese chicharrón, los acreedores, en fin. Es que yo las no sé demandas si liquidar jurídicas, Metrolínea en cambiar fin. otro nombre, pero ahí siguen los problemas. Pero el gobierno nacional, ¿hasta dónde? No sé, el gobernador le dé una mano porque parece que la química entre el señor alcalde de Bucaramanga y el gobierno central no es muy buena, pero tengo entendido que el ministro de Comercio estaba muy cercano. Sí. El ministro de Comercio es uno de los del gabinete que está cercano al señor alcalde de Bucaramanga, ¿no? Sí. Entonces no sé hasta dónde pues se limen asperezas y lógicamente pues los recursos son fundamentales porque lo que hablábamos la semana anterior, Metrolínea pues es la movilidad, es la seguridad, tiene que ver no solamente con el área metropolitana sino con el departamento y cuando hablamos de conectividad, en fin, entonces es un tema prioritario también. Así es, así es. Entonces, esos temas, la gestión es importante, ¿no? Para terminar todas esas obras que estamos hablando, que hacer el Santander Arena, que el Metrolínea, porque los recursos son limitados. Pero si nos pueden echar la mano de otro lado, pues mucho mejor. Que el anillo vial que lo ha propuesto el señor alcalde, que no sea de 2 carriles sino de 4, que la creación de la empresa licorera de Santander. Esa es otra cosa ahí, ¿no? Eso es con músculo financiero. Sí. Y las rentas municipales y regionales no es que sean muy buenas. Pues Freddy, esperamos que toda esta euforia de lo que ha sido el Atlético Bucaramanga, de lo que era fiebre amarilla, de lo que ha sido dar a conocer a Bucaramanga, donde incluso en regiones que no la conocían como tal, a nivel terráqueo, en fin, mundial, con la tecnología, pues eso ha sido mucha ganancia, aparte de lo deportivo, aparte de todas las circunstancias de la economía, hoy en la recesión, en fin, todo lo pertinente. Esto creo es lo que ha acontecido y esperamos conservemos esa euforia, esa unidad que nos dio este equipo y lógicamente en otros temas, en otros componentes, en otros sectores, eso se mantenga la unidad. Así es, Luis Eduardo. De nuevo, como comenzamos al principio, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Esperamos la otra semana vernos, ya que ha pasado toda la euforia del Al menos fútbol. se han mitigado muchos escándalos, al menos ¿no? en lo regional, ¿no? Porque sigue la Copa América. Pero a nivel nacional como que ha habido un compás, ha habido un receso de muchos escándalos, ¿no? Sí, se siguen los mismos escándalos ahí caminando. Ojalá que no salgan unos adicionales, ¿no? Que no se roben la plata tanto. Entonces, muchísimas gracias, Luis Eduardo, por esta invitación a Política y Algo Más. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándonos en el día de hoy. Pues, Freddy, esperamos y aspiramos que la próxima semana estemos con buenas noticias, que de igual manera, a través de comentar esa noticia nacional, los hechos que han trascendido nacional, departamental y localmente en todos los aspectos, que esa unidad que nos dejó en la región, al menos el Atlético Bucaramanga, la unidad en torno al deporte, las expectativas de lo que es la Copa Suramericana que se va a desarrollar del fútbol en Estados Unidos, la unión por la Selección Colombia, nos lleve a otros sectores, que haya la unidad. Divergencias pues las habrá, pero la unidad es importante en torno a eso. Nuestro amigo Freddy Garzón y Luis Eduardo Arias Jaimes, les invitamos para que permanezcamos ahí en la sintonía y de igual manera nos reencontramos, Dios mediante, la próxima semana en Política y Algo Más. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces.